La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, explicó que en las últimas elecciones no se presupuestó el gasto por promoción electoral, aun cuando esto estaría en contra de la ley electoral. El valor representa 36 millones de dólares que son adeudados a los medios de comunicación. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, vamos a hablar sobre el tema electoral, concretamente sobre el pago que debe hacer el Consejo Nacional Electoral sobre las franjas publicitarias. Ustedes recordarán, amigos oyentes, que de acuerdo con la última modificación al Código de la Democracia, no se les entrega dinero a los candidatos para promocionar sus candidaturas, sino más bien la posibilidad de que puedan promocionarse a través de los medios de comunicación, prensa, radio, televisión y vallas publicitarias, con franjas que son asumidas el pago por el Consejo Nacional Electoral. Pues bien, esto se cumplió hace año y medio aproximadamente, quizá un poco más, porque estamos hablando de tiempo de campaña anterior. Se entregaron esas franjas publicitarias a cada uno de los candidatos que así dispuso el Consejo Nacional Electoral. Eso ha sumado en total 36 millones de dólares que todavía no se cancelan a los medios. Está con nosotros ahora mismo el doctor Mario Prado, él es abogado tributarista, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Prado, muy buenas tardes. Buenas tardes, Freddy, buenas tardes. María del Carmen. María del Carmen, a todo el público que nos escucha. Un gusto estar con ustedes, Freddy. Muchas gracias, doctor. ¿Qué le parece si empezamos esta entrevista escuchando lo que sobre el tema dijo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín? Vamos a escuchar este fragmento de la entrevista donde ella admite que este valor, sabemos ahora que es de algo más de 36 millones de dólares, no estuvo presupuestado en el Consejo Nacional Electoral, y ese es de alguna manera el argumento por el cual hasta la fecha, año y medio después, no se ha cancelado a los medios de comunicación. Tenemos la parte correspondiente. Bueno, lo vamos a tener enseguida, doctor Prado. Tenemos algún problema técnico que nos impide exponer esa parte de la entrevista, pero quisiéramos conocer cuál es su criterio. Bueno, en materia de gasto público, la norma que rige todos los procesos del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que establece de manera ordenada todos los procedimientos que se debe seguir para incurrir en lo que se llama el gasto público. Y existe una norma que es la norma de oro, de que no cabe asumir un compromiso de pago si es que no existe previamente la certificación de que existen los fondos, lo que se llama la partida presupuestaria. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral mal podía haber realizado los contratos si es que no tenía disponibilidad presupuestaria, la certificación de la disponibilidad presupuestaria. Entonces, como Ecuador es el país donde nada es imposible, resulta que se ha aplicado la ley electoral, se les ha dado a los candidatos las franjas electorales, los medios han prestado el servicio y luego de prestado el servicio sale la noticia de que no estaba presupuestado. Entonces, frente a esto, indudablemente hay una responsabilidad de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, por una parte, y por otra, cuál es la solución que se da para este tipo de circunstancias. La solución es suscribir los denominados convenios de pago. ¿Qué es el convenio de pago? Es el reconocimiento de que existe un servicio prestado que fue contratado sin la certificación presupuestaria, pero que existe la evidencia de
de que fue prestado. Pero entonces es posible cumplir con ese pago. Es posible cumplir con ese pago a través de la figura del convenio de pago. Escuchemos ahora, doctor Prado y amigos oyentes que nos siguen, lo que dijo en este mismo espacio la presidenta del Consejo Nacional Electoral respecto de este pago incumplido por más de año y medio a los medios de comunicación por el servicio de franjas electorales en las elecciones pasadas. La deuda que se tiene por propaganda electoral a los medios es de 36 millones de dólares. 36 millones de dólares que no se presupuestó dentro del plan operativo electoral que teníamos y que ahora... Pero ¿cómo dan paso a la promoción electoral si no tienen los fondos? Si no tienen el presupuesto. La respuesta que siempre recibimos cuando yo, y ahora sigo recibiendo en muchas cosas y tenemos que cambiar, es que así se hacía siempre. Son respuestas irresponsables. Pero así no dice que se haga la ley. Así no dice, es contra la ley ya. Si no hay el presupuesto, no tienes no que puedes. Hacerlo. Exactamente, pero la justificación era de que no sabíamos con certeza cuántos candidatos, cómo iban a pautar y cuánto era el monto, lo dejaban para después. Eso ha cambiado ahora, por eso el presupuesto que nosotros hemos proyectado para las próximas elecciones incluye estos pagos. Pero en concreto, ¿qué pasa con estos pagos? Nosotros hemos hecho todas las gestiones en esta crisis económica que vive el país y hasta la fecha estamos ya pagando con un monto de 4 millones de dólares que el Ministerio de Finanzas ya nos ha asignado. Sin embargo, de ello nosotros ya estamos bordeando a los 20 millones de dólares listos para ser pagados porque los medios ya han justificado, están en orden sus papeles, pero necesitamos esa transferencia para ir evacuando. En estos días, hasta el 5 de diciembre, nosotros ya habremos... ¿Cancelado toda la deuda con los medios? No, solo nos habremos gastado los 4 millones que ya nos depositaron. Ahí tiene usted, doctor Prado, son las expresiones de la presidenta del Consejo Nacional Electoral en torno al tema. Mire, causa sorpresa, ¿no es cierto? Es parte del proceso de descomposición que vive este país. No puede ser que la máxima autoridad salga y sin ruborizarse diga que no se presupuestó, cuando hay una obligación constitucional, hay una obligación legal de otorgar el apoyo del Estado a los candidatos a través de las franjas publicitarias, y cuando hay una norma de aplicación general que no es de ahora, sino de toda la vida. Para todo el sector público. Para todo el sector público que está en el código. Ahora, abogado, sobre esto tiene que haber una responsabilidad. ¿Sobre quién recaería esa responsabilidad entonces? Mire, la responsabilidad recae en contra de quien firmó los contratos sin tener la certificación de la existencia de los fondos. De la partida presupuestaria. Porque yo entiendo perfectamente que el día 1, cuando se formula el presupuesto del año 2018, no se sabe cuántos candidatos va a haber, y como no se sabe cuántos candidatos va a haber, no existe una partida exacta. Pero sí se sabe al inicio del ejercicio económico que hay proceso electoral. Y como se sabe que hay proceso electoral, tiene que hacerse un presupuesto estimado en base a los datos estadísticos que tiene el Consejo Nacional Electoral y determinar un monto aproximado. Un estimado. Y el momento en el que ya se conoce el número de candidatos, se aplica contra esa partida. Y si existiese fondos no completos, se hace la solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas para que se completen los fondos. Pero resulta realmente inaudito escuchar de que, como no se sabía, no se presupuestó. Es completa y absolutamente absurdo. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas existe, como existió la Ley de Presupuesto y como existió la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, que siempre establecieron que para asumir un compromiso de gasto debe preceder la certificación de existencia de fondos. Ahora, la solución a esto, doctor, usted dice es un convenio de pago. Este tiene que ser celebrado por cada medio de comunicación con el CNE. Cada medio de comunicación con el CNE. Y claro, para efectos, porque también de lo que declara la presidenta, parecería que ellos no han tenido un control de la utilización de las franjas publicitarias, y por eso dice que hay muchos medios que ya han justificado. O
O sea, lo que es más grave todavía. Pero también es un error del Consejo Nacional Electoral. Son responsables de controlar. El Consejo Nacional Electoral tenía que haber instrumentado un sistema de control diario de la utilización de las franjas. O sea, parece que estamos en la tierra de nadie y habrá medios que han pasado la publicidad y que son capaces de justificar. Espero que todos, pero en entidad contratante, el CNE, no existe la constancia. Entonces, esto es completa y absolutamente irregular. No entiendo, es que, ¿sabe qué? Cuando me invitaron a la entrevista no entendía. Porque es una regla básica, es una regla mínima. No se puede asumir un compromiso para gastar si es que no se tiene previamente. Y no se trata ni siquiera de un vacío legal. No es vacío legal. Es una ineficiencia por parte del Consejo Nacional Electoral. El director financiero del Consejo Nacional Electoral, que es el operativo del manejo de este tipo de gastos, sabe, porque es una norma elemental. O sea, es una norma elemental. Como decir que para salir a caminar uno tiene que amarrarse los cordones de los zapatos. Ahora, doctor, tomando en cuenta la crisis de liquidez que tiene el gobierno, esta falta, por llamarlo de alguna manera, de no haber presupuestado previamente, no deja saber en qué tiempo se podrá realizar el pago. ¿Cabe aquí intereses? ¿Cabe aquí algún tipo de mecanismo por el estilo? Claro, lo que pasa es que el Estado nunca pierde y en estricto derecho los perjudicados tienen la posibilidad de reclamar el pago de los intereses. Pero aquí va a haber un proceso de alargamiento y al final del día, cuando uno está ahogado, va a decir, deme cualquier cosa y termino. O finalmente puede ser la propuesta del gobierno presupuestar del proceso electoral próximo pasado y del que viene en un solo desembolso, y quizá esa pueda ser la fórmula. Se estarían rompiendo todas las reglas que establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Todas las reglas que establece el famoso Código de la Democracia, que estableció este nuevo gasto público que ahora nos enteramos que ni siquiera ha sido controlado. Hasta aquí, amigos oyentes, el tema respecto de la mora en el pago del Consejo Nacional Electoral a los medios de comunicación por las franjas electorales del proceso anterior, donde elegimos alcaldes y prefectos, así como concejales. Abogado Prado, quisiéramos topar, en virtud de su especialización tributaria, el contenido de la ley que se discute ahora mismo en la Asamblea. Dicho sea de paso, hoy se inició por parte de la comisión correspondiente de régimen económico el análisis del informe para segundo debate, que se espera baje al pleno el lunes o martes de la próxima semana. Mire, yo creo que antes de contestar su pregunta debemos dar 2 pasos para atrás. El primero es, el Ecuador vive un déficit fiscal crónico. Desde el año 2008 hasta el año 2017, el déficit fiscal fue de todos los años y totalizó 31,000 millones de dólares. Pero ¿cómo hubo déficit fiscal en el 2008 cuando hasta el 2014 hubo una denominada bonanza petrolera? El cambio de la Constitución, el asumir que el sector público es el motor de la economía y que el sector privado es subsidiario de lo que haga el sector público, la bonanza, en donde hay mucha cantidad de dinero y no se sabe en qué gastar, y una de las soluciones es empezar a crear artificialmente empleos en el sector público y sobrepoblar. Entonces, el Ecuador vive un déficit fiscal crónico desde el 2008 hasta el 2017, 31,000 millones. En eso creció la deuda. 2018, 2019, se ha tratado de morigerar esto y los resultados no han sido los deseados. Entonces, ese es el primer gran punto. El segundo punto, ¿por qué hay déficit fiscal? Tenemos que recordar que la Constitución del Ecuador establece
que la salud es universal y gratuita, que la educación es universal y gratuita, que el servicio de seguridad es universal y gratuito, que el servicio de justicia es universal y gratuito, que los servicios estratégicos están reservados para el Estado. Entonces usted constitucionalmente tiene una fuente inagotable de gastos que no va acompañada de esa fuente inagotable de ingresos. Y creciente adicionalmente. Y que va creciendo todos los años. Entonces, usted tiene déficit, tiene una estructura constitucional que le obliga a prestar todos estos servicios que he señalado, este estado de bienestar, summa causa, y creo que se llamaban los de la Revolución Ciudadana. Entonces, mientras esto no tenga un límite, el déficit va a ser permanente. Y la solución al déficit es una solución que se ha ido adoptando desde el 2008 con más deuda. Y ha ido creciendo la deuda, y ha ido creciendo la deuda, y ha ido creciendo la deuda. Cuando llegamos a un punto en el cual la deuda ya no puede crecer. Entonces, cuando la deuda ya no puede crecer... Porque no podemos pagar. Claro. O sea, una cosa es financiar el déficit fiscal y otra distinta es reducir el déficit fiscal. El Ecuador, desde el 2008 hasta el 2019, ha venido financiando el déficit fiscal. No, los 2 últimos años, hay que ser honestos, ha habido un esfuerzo de reducción, y ha habido una reducción al menos del ritmo de crecimiento. Pero no se han tomado las medidas necesarias. No se han tomado las medidas necesarias y completas. Entonces tenemos ese antecedente. Entonces, frente a ese antecedente, la solución es reducir los gastos o incrementar los ingresos. Reducir los gastos. Las dos cosas mejor. Pero reducir los gastos cuando usted tiene educación, salud gratuita, justicia gratuita, todo gratuito, el espacio de reducción existe, pero no es tan amplio. Pero debería profundizarse en ese esfuerzo de reducción del gasto. Y en el otro lado, el incremento de los ingresos es vía impuestos. Y en una economía recesiva, en una economía que no crece, seguir incrementando los impuestos no genera un horizonte favorable para la inversión. Pero, abogado Prado, ¿no resulta en este punto necesario, lo cual ha sido tildado por muchos legisladores y también por empresarios como un proyecto de ley recaudatorio, pero no resulta en estos momentos para el gobierno necesario recaudar a través de tributos, adicionalmente de lo que usted dice, recortar gastos y buscar otras opciones? Yo estoy de acuerdo con usted, pero veamos el tamaño del problema. ¿De acuerdo? El tamaño del problema, ¿cuál es? ¿Es 500 millones? ¿Es 1.000 millones? El tamaño del problema es entre 5 y 7 mil millones. Y en un problema de 5.000 a 7.000 millones, tener una ley tributaria que ofrece una recaudación de 500 millones es someter al sistema tributario a un esfuerzo que es un esfuerzo que no es suficiente, no da resultados. Claro. Entonces, yo creo que estamos en un punto en el cual el sistema tributario ecuatoriano es un sistema que yo lo equiparo con una colcha de retazos, en donde ya no está lógicamente armonizado, no está congruentemente estructurado, no hay coherencia en las normas, hay un divorcio total entre lo que debe ser un sistema tributario y lo que está pasando. Estamos dialogando con el doctor Mario Prado, abogado tributarista, sobre el contenido del proyecto de ley urgente del Ejecutivo que busca, vía recaudación tributaria, levantar al menos $500 millones, entre otras exenciones
y demás beneficios tributarios para sectores específicos. Ahora, doctor Prado, ¿el peso tributario del ecuatoriano es equiparable al de la región? Porque mucho se habla, por ejemplo, del IVA, del ICE, que están por debajo de la media de América Latina, pero la carga tributaria en general, si se toma en cuenta ella, ya es suficientemente equiparable en la región y en otros países. Mire, la carga tributaria, si nosotros hacemos la medición de la carga tributaria ecuatoriana, tenemos un primer problema metodológico, que dentro de la carga tributaria no se incluye el 15% de participación laboral, que viene a ser un impuesto obligatorio que no va de las empresas, que no va al fisco, sino que va a los trabajadores. Segundo, dentro de la carga tributaria se debe incluir también la contribución a la seguridad social. Entonces, el Ecuador debe estar con una carga tributaria de 21 o 22%, que frente a la región debe estar en la mitad de la región. Porque el problema de fondo es que no hay una definición de a dónde vamos con el país, con el sistema tributario. Entonces, voy a poner un ejemplo. Las anteriores reformas tributarias generaron exoneraciones a favor de los sectores productivos. Y hago la pregunta. Esas exoneraciones que se generaron estaban condicionadas a que haya nuevas inversiones. Y nuevas plazas de empleo. Y nuevas plazas de empleo. ¿Han existido las nuevas inversiones? ¿Han existido las nuevas plazas de empleo? No. ¿Por qué? Porque la decisión de inversión no está en función de la tarifa del impuesto. No está en función de que el impuesto sea caro o barato, sino que la decisión de inversión está en función de un conjunto de la seguridad jurídica existente, del sistema judicial, de la tramitología, etcétera. Entonces, por una parte se hace el gran esfuerzo de generar un conjunto de exoneraciones y no hay en contrapartida la inversión. Pero ¿no hay también ahí una falta de apoyo del sector empresarial? Claro, el sector empresarial no responde a la expectativa que tiene el gobierno cuando hace la reforma. Pero el sector empresarial dice, a ver, ¿cómo voy a invertir si aquí la justicia no funciona? Entonces ahora tenemos que ya se ha hecho la evaluación a los jueces de la Corte Nacional y va a haber un concurso. Y todos esperamos de que haya una buena Corte Nacional, que tenga buenos jueces que aseguren en casación que se va a aplicar la ley. Pero es un conjunto de problemas. Entonces, pensar que con el impuesto se arregla el problema, con impuesto bajo o alto se arregla el problema, no es eso. Yo creo que hay que repensar qué es lo que queremos como sistema tributario y a dónde vamos con el sistema tributario. Hay que hacer una reforma mucho más profunda e integral. Integral. Definiendo cuál es el rol del sistema tributario en un proyecto de crecimiento económico. Porque toda ley tributaria es para recaudar. Usted me preguntaba, toda ley tributaria es para recaudar. Claro. No tiene otro fundamento. Pero también la ley tributaria puede ser para exonerar. Y se exonera por razones de política económica. Yo renuncio a cobrar el impuesto porque va a generar puestos de trabajo, porque va a favorecer el desarrollo de una región. Pero aquí estamos perdidos en qué queremos con el sistema tributario ecuatoriano. No hay un modelo en donde todos nos adhiramos con entusiasmo de cuál es el modelo económico que vamos a aplicar para el futuro. Son las expresiones del abogado Mario Prado. Él es abogado tributarista respecto, en este caso específico, de lo que la Asamblea está tramitando en materia del proyecto de ley urgente económico que envió el Ejecutivo con el propósito de recaudar al menos $500 millones, quizá el 10% de la brecha fiscal que existe en el país. Abogado Prado, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Y también pueden acompañarnos en la transmisión en vivo de nuestros noticieros en www.fmmundo.com.